Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Seguimos en nuestro espacio, la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Nos acompaña aquí en nuestros estudios la Seremi de Economía, María Teresa Vélez. ¿Cómo está, Seremi? Un gusto saludarle. Igualmente, Eduardo. Gracias por venir nuevamente a nuestros estudios. Siempre un gusto estar con ustedes, sí. Hoy para hablar temas interesantes. Uno de esos va a ser lo del CERNAC, ¿ya? Pero lo vamos a conversar minutos más tarde en relación a lo que es la demanda contra Aguas Antofagasta. Pero eso lo vamos a conversar después. ¿Qué es el sistema de permisos inteligentes, Seremi? La verdad es que el sistema de permisos inteligentes es hacernos cargo, un poco a través del mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, de disminuir la cantidad de tiempo y de tipos de trámites que se tienen que hacer para hacer inversión. Ya sea una inversión pequeña o grande, siempre pasan por una serie de trámites que se les conoce malamente como tramitología o permisología. Entonces, esta iniciativa lo que busca a través de una ley marco incentivar o generar cambios en la norma que permitan que todo este tipo de situaciones se regulen y se disminuyan en tiempo y en cantidad de tramitación. Entonces, ¿eso qué es lo que permitiría? Es generar mayor certeza a la hora de invertir, porque el inversionista va a saber efectivamente qué trámites tiene que hacer. Hay diferencias en trámites. No es lo mismo a veces hacer trámites en una región que en otra, increíblemente, porque hay algunas cosas que de repente se le agregan o se le adicionan, y lo que hay que revertir es que ese tipo de situaciones se den. Eso pasa por elementos que están relacionados con quienes ejercen a veces los cargos en la administración pública, que llevan su tiempo y desarrollan una actividad durante tanto tiempo que se acostumbran a hacerlo de una forma determinada y finalmente en la otra región no es el mismo tipo de trámite, es lo que nos han reclamado, por cierto. O sea, nosotros estamos más al debe ahí, ¿o no? Nosotros como región en general tenemos las mismas particularidades que todos, pero tenemos la lamentable situación de que como tenemos una gran cantidad de proyectos de inversión, la demora es un poquito más significativa. Una especie como de cuello botella, ¿no? Exacto. Entonces, esa es lo que hay que generar, certeza en la inversión, y para eso tenemos que acelerar todos los procesos sin ir en contra de la norma ni atentar contra la probidad, todo lo contrario. Esto está relacionado con los permisos post lo que es el SEA. Todos los que tienen que ver con permisos de servicio de evaluación ambiental corren por su propio carril, porque esos tienen una nomenclatura y relación jurídica específica que están definidas y nosotros no podemos tocar aquello, es por lógica. Pero todos los que vienen a posteriori o antes de ese proceso, obviamente tienen que haber certeza respecto de qué es lo que tienes que hacer. Y eso es lo que se quiere abordar a propósito de la iniciativa, y además a través de eso disminuir el tipo de trámite, porque en un mismo trámite algunas personas pedían un documento y después, al tiempo después, otra institución pide el mismo documento que ya estaba contenido presentado. Entonces la idea es no repetir, disminuir los tiempos, amalgamar a propósito de esta iniciativa, y a través de esa vía obviamente acelerar la inversión pública y privada. Este es un proyecto presentado, pasa todo su proceso para que sea ley. Es un proyecto que está en esa etapa para poder presentar, pero que lo que tiene como propósito es justamente que la inversión tenga mayor movilidad y darle sinergia al proceso, porque eso además impacta directamente en no solo en la inversión en sí, sino que en la economía de la región y del país, por cierto. Y además también en la empleabilidad. Seremi, usted lo mencionaba, nosotros somos una región donde hay mucha inversión. Sí, mucha. ¿Ya? ¿Cómo estamos para este 2024? Afortunadamente este año hay cifras benévolas. Empezamos el año 2023 con una inflación que no era tampoco muy favorable, ni en la etapa de disminución. Todas las medidas que el Banco Central más nuestro gobierno ha implementado han ido apuntando al descenso. Tenemos un 3.9 y eso es algo bueno, pero no es óptimo, así lo ha determinado el Banco Central, y que esperamos llegue a 3% a fines de año para poder en el fondo tener una economía consolidada. Da mayor tranquilidad, estabilidad. Es que lo que la gente tiene que tener claro, que lo que hace esto es evitar que se sigan sucediendo alzas en los precios, que es lo que finalmente impacta en el bolsillo de cada uno de nosotros. Entonces, aquí lo importante es que esas alzas, o sea, esa situación no se siga produciendo, al todo lo contrario, estemos en este proceso de estabilidad
en consolidación de la economía, porque todo lo que se hizo anteriormente tiene que dar como resultado la consolidación de la economía. No nos mantiene tranquilos, nos mantiene activos para poder seguir trabajando en esta lógica de generar esta estabilidad económica y de reafirmarla, pero también de allegar mayor inversión. Por eso es que está este proyecto, que es lo que pretende justamente hacer eso, y obviamente consolidar lo que hemos estado desarrollando durante este último tiempo. Para las personas, la canasta básica se ha ido estabilizando, ¿no? Exacto. Algunos precios han ido a la baja, otros se han mantenido, pero la idea es que eso siga así. Si llegamos al 3%, ya vamos a hablar, en el fondo, de una estabilidad habitual y normal, que es lo que establece el Banco Central, y ahí vamos a ver como existan mayores posibilidades para que la gente pueda, en el fondo, hacer ahorros, pero no solo eso, sino que inversión, es decir, voy a comprarme una propiedad porque en el fondo las tasas de interés bajan a propósito de que tengamos esta estabilidad. Todavía las tasas muy suben, elevadas. sí, las tasas suben cuando ven que la economía está inestable, porque eso hace que la gente no se endeude con tanta rapidez, y sobre todo aquellas que están en los segmentos más bajos, porque si no, en el fondo se provocan otros fenómenos a propósito de eso. Entonces, cuando ya tenemos estabilizada la economía, obviamente las tasas de interés bajan y eso permite que la gente pueda generar endeudamiento para poder acceder a algunas cosas que son necesarias, como por ejemplo, obviamente, y se han hecho todos los esfuerzos porque así pase el ámbito inmobiliario, que es lo que más la gente más demanda. afectado. Sí, es la construcción es uno de los segmentos mayormente afectados, conjunto con el turismo, que durante el tiempo de la pandemia y toda la inflación y todos los procesos que vivimos fueron de los dos segmentos más afectados. Dentro de su cartera también está el turismo, lo acaba de... Sí, que es economía, fomento y turismo. Siempre turismo. uno habla de y he visto que se ha ido activando. Estos días teníamos un crucero aquí en Antofagasta instalado, así que por lo tanto el turismo se ha activado. Absolutamente. Es algo que nosotros, es una de las vocaciones de la región. La región es bien virtuosa porque tiene hidrógeno, cobre, litio, tiene turismo, tiene astronomía, tiene tantas bondades que uno es bendición, por así decirlo, pero también tiene estas otras cosas que son de preocupación y ocuparnos en el fondo de que las prestaciones de servicio también sean acordes y adecuadas. Estamos en ese propósito. Dentro de su cartera también está el CERNAC. El CERNAC que ha tenido una participación muy activa. La primera semana de diciembre tuvimos prácticamente 6 días con problemas de agua, de suministro de agua potable aquí en Antofagasta. Bueno, CERNAC la semana pasada ya presentó la demanda colectiva contra la sanitaria. ¿Cómo se presenta esta demanda? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Esta demanda la acoge el servicio a nivel nacional y elabora todo el documento y la manifiesta y la presenta aquí en el tercer juzgado de letras de la ciudad de Antofagasta con el propósito efectivo de hacer aquello que dijo el director nacional, responsables a quienes tengan que responder respecto de la afectación, el impacto que sufrió la población durante ese periodo. La idea, por cierto, es que la gente sienta que no está sola, pero no solo que no lo sienta, sino que lo vive, lo vivencia a propósito justamente de este acompañamiento a través de esta demanda colectiva. Esta demanda colectiva lo que busca como propósito es hacer que la empresa se responsabilice de aquellos daños que se hayan ocasionado a propósito de la afectación en la interrupción del servicio, pero también que responda de la manera que la ley lo indica respecto de la falta de prestación de servicio. Entonces, el director en su momento, cuando vino al matinal acá, señalaba que tenía que pagar o indemnizar hasta 10 veces por la falta de prestación del día de la prestación de servicio que había incumplido la empresa. Por lo tanto, él hacía el cálculo y eran un poco más de 100.000 pesos el promedio en general, que era el que se iba a producir a propósito de esta demanda colectiva, que era lo que apuntaba al servicio. Pero además también indemnizar en lo que significó los daños morales y los perjuicios que se ocasionaron. Además, hay varios segmentos, porque aquí también hay otra iniciativa que no la puede patrocinar CERNAC porque nosotros nos hacemos cargo de las demandas de personas naturales. Pero, por ejemplo, en el caso de las pymes, ellos también van a presentar un recurso a su favor por la afectación económica que sufrieron durante ese periodo y que es natural.
Lo que buscamos es que no se vuelva a repetir este escenario y que la empresa obviamente enmiende la situación de afectación que le generó a la población. Claro, claro, hay personas que no pudieron mandar a sus hijos al colegio, los colegios estaban cerrados, locales comerciales que no pudieron abrir. Trabajar, no Claro. pudieron tampoco porque no podían ir desplazarse a sus lugares de trabajo. Hay una serie de impactos que se generaron a propósito de este corte y de la interrupción del servicio, y que la empresa es quien tiene que responder ante ese tipo de impactos. Y este responder significa a través Indemnización. de la indemnización, pagar, hacer un descuento en la cuenta. Lo más probable, eso lo determinará la justicia, esto Ya. está en ese proceso. Lo que normalmente ocurre para estos casos es que se indica una indemnización y esa termine siendo en la rebaja en alguna de las cuentas, que no es lo mismo que ofreció la empresa, porque Claro. la empresa ofreció en el fondo una rebaja en las cuentas. No Claro. sé si tú lo recuerdas. Sí, Pero y no hacer sobreconsumo, no cobrar el sobreconsumo. exacto. Esas cosas hay que hacerlas exigibles porque fue un compromiso público que Claro. hizo la empresa, y yo tengo entendido que así lo han estado cumpliendo, pero en aquellos casos que no, que se acerquen obviamente a Aguas Antofagasta y verifiquen por qué no están cumpliéndose en la rebaja que se les ofreció. Ahora, si tuvieran alguna... a pesar de que ellos vayan y concurran, no tengan una respuesta favorable, también pueden concurrir nuevamente a nuestro servicio y poner una denuncia por ese efecto o porque no estén cumpliéndose aquella promesa que en algún minuto se haya desarrollado. Así es que la invitación sí o sí es a Claro. estar en contacto con nosotros, con nuestro servicio, en este caso CERNAC, para poder ir informándonos y retroalimentándonos respecto de aquello, de qué es lo que está pasando. ¿Esta indemnización es para toda la población o hay que inscribirse, hay que hacer No. algo? La demanda se hace respecto a toda la población De que toda sufrió la- el impacto. Ya. Porque Fue toda. que el 60% de la población de Antofagasta estuvo con corte. Tiene toda la razón. No, tiene toda la no razón. Sí. fue todo, o sea, hubiese Sí. sido todo Antofagasta, hubiese sido un 100%, pero fue aproximadamente sí. 60%. Entonces, Claro. Es a ese Tiene toda la segmento razón. el que va dirigido en el fondo la Y indemnización. eso es fácil de comprobar a través de la cuenta del Es agua. que claro. está segmentado por Sí. territorio, entonces se sabe a través de la cuenta quiénes le debe, en el fondo se le debe indemnizar. Claro. Quienes han tenido históricamente problemas de suministro tanto de luz y de agua de San Pedro de Atacama, Sí. que uno siempre se pregunta por qué San Pedro de Atacama, siendo un lugar, hablábamos de turismo, tan importante, capital comunal, no esté conectado al sistema norte, el sistema grande, el sistema interconectado del norte grande, no sé. ¿ah? Ellos siguen teniendo a través de su comunidad una especie de cooperativa donde pagan la luz, ya en esta Sí. cooperativa, y esa luz le genera entonces agua. Pero el año pasado ya, al igual que varios veces anteriores, se les acaba como el recurso y no tienen para pagar la luz y por ende no tienen agua. Eso en el caso del agua, pero últimamente han tenido problemas con la energía eléctrica. Energía, claro. Claro. Eso obedece a Porque yo varios tengo factores. entendido que la energía es la que hace funcionar el proceso del agua. O sea, si no tiene energía, no. No, es lo así. que pasa es que la cooperativa eléctrica, ¿Ya? la problemática es de un tipo y ¿Ya? la del agua potable no, porque no Ya. está conectada. Qué bueno que me lo aclares. Sí. Pero, y funcionan las dos con combustible diésel. En el caso de CESPA con gas, Ya. funcionaba hasta hace poco. Y eso es lo lamentable, porque la verdad es que ahí es donde tenemos la problemática de afectación, porque se interrumpe el servicio a propósito de que obviamente consumieron la cuota de gas y ya en el fondo no están recibiendo, y hay Ya. una deuda que se ha ido manifestando en torno a aquello. Consumieron más de lo que tenían que. Exacto. Ya. Entonces igual ahora lo que corresponde es buscar un mecanismo, una fórmula que creo que estaba la cooperativa desarrollando en conjunto con una empresa de litio, con Albemarle creo ¿Ya? puntualmente, para poder solucionar. Es algo que yo me imagino, parece que salió en algún... en un apartado de prensa en el que Ya. se señalaba que va a haber una donación de baterías Perfecto. que permita que en el fondo podamos tener solucionado el problema de abastecimiento, que donde se suscita en demasía es en la noche, porque hay de mayor demanda. Claro. Y como no tienen baterías, en el fondo no hay forma de almacenar la energía que se genera a través de la planta, porque tiene una planta fotovoltaica chiquita, no es tan grande, Ya. pero no se puede generar ese almacenamiento porque no tienen las baterías. Ya. Extrañamente, Ya, siendo el ya, lugar donde se Albemarle produce va- litio. Sí, claro, sí. pues. A partir de una donación, Ya, creo que Albemarle, sí, sí, y ahí, sí. ahí se va a producir algunas figuras
que están definiendo de cómo se va a administrar de ahí en adelante la cooperativa. Mientras tanto tiene la energía cortada. Mientras tanto tienen la energía, pero hay horarios en los que se están haciendo algunos cortes porque además no tiene, o sea, para generar necesitan el gas y no lo tienen. Entonces ahí es donde tienen esa problemática. Y por combustible diésel el costo es muy elevado en la actualidad. En algún momento no era tan complejo, pero recordemos que a pesar de que a través de MEPCO se ha ido amortizando, porque el alza hubiese sido mucho más impactante si no hubiese estado amortizado por ley MEPCO, pero finalmente en la actualidad tenemos un alza considerable del combustible diésel, entonces eso genera casi la imposibilidad de poder resolver la problemática a través de esa vía. Quien le generaba gas es la empresa Engie. ¿Ya? En gas natural. ¿Se terminó el convenio ese? Estaban en ese proceso, aparentemente, sí, pero todavía estaban en conversaciones. Yo la verdad es que no me aventuraría a dar... claro, pero en estricto rigor ellos consumieron la cuota y Engie les dijo que no podía seguir abasteciéndolo por otras particularidades también. Entonces es por eso que se está buscando solucionar a través de esta otra vía que lo ofreció esta empresa, Albemarle, y que estaban viendo cómo resolver. ¿Y cuál es la respuesta de la pregunta que me hacía yo? ¿Por qué no están en el sistema interconectado Norte Grande? Es una historia muy larga. Es larga. Sí, tenemos tiempo. pero que está relacionada con que en algún minuto se hizo consulta para ver si es que, consulta ciudadana, para ver si es que San Pedro quería o no interconectarse, y la respuesta en mayoría fue como no. Querían autonomía y se requería autonomía. Yo ejercí como concejala en San Pedro, por eso conozco la historia. Perfecto. Entonces sé que la mayoría dijo que no, y al final, a propósito de eso, no se interconectó San Pedro. Y además también no solo por las aprehensiones en aquellos albores de que se pudieran instalar muchos más proyectos mineros, que no era lo que querían, sino que era porque en el fondo también cómo iba a entrar el interconectado a San Pedro, o sea, pasar por el Valle de la Luna era como... interrumpir. Y hacer sondaje para pasarlo por debajo también era muy complejo y costoso, entonces la empresa tampoco estaba dispuesta en ese tiempo a desarrollar ese tipo de acciones. Entonces eran varias particularidades que además dieron como resultado esto, pero ahí nuestra Seremi de Energía ha estado trabajando incansablemente por apoyar todo este proceso y por lograr efectivamente que se dé de buena manera el que haya habitualidad en la prestación de ese servicio. Y ahí es donde nosotros aparecemos con CERNAC. Somos como los malos de la película. Sí, claro. Pero en el fondo tenemos que hacernos cargo de algo que es importante, que es la afectación en la prestación de un servicio, como lo que pasó con Aguas Antofagasta, también en este caso, en el caso de energía. Y cuénteme una cosa, ¿los habitantes de San Pedro de Atacama pagan igual por la energía o está dentro de la comunidad? ¿Cómo funciona? Todas las personas tienen su medidor y pagan energía, pero el problema es que el costo de la energía es mucho más elevado que el promedio. Eso obviamente, además, se anunció un alza de un 30%. Eso significó una molestia en la población, porque al final, entre que están racionando la energía en ciertos horarios, y además me van a subir la energía, y nadie me ha preguntado ni me ha dado explicaciones de nada. Era como... para los consumidores era contraproducente. Entonces, en virtud de que la Cámara de Comercio y varios actores de San Pedro que están asociados, obviamente, al segmento mío, que es productivo, que es economía, en este caso turismo, nosotros concurrimos a la comuna, pero además también entendiendo que esta era una problemática de la comuna. Entonces fuimos a levantar las denuncias de la ciudadanía en torno a esta problemática para ver por dónde iban. Lo dejamos abierto a cualquiera. Recibimos de todo tipo, pero obviamente la mayoría de las denuncias estuvieron relacionadas con CESPA por efecto de la falta de prestación de servicio, por la incontinuidad en el servicio, y además también por las alzas, que también son considerables. Entonces son esos dos elementos que la gente denunció,
que nosotros estamos ahí para mediar en relación a esa problemática. Obviamente, la idea no es afectar a CESPA, pero sí la idea es que se entienda que no podemos arbitrariamente tomar determinaciones si esas además impactan a un segmento importante que está relacionado con la población y con las relaciones contractuales y de prestaciones de servicio. Entonces, es como a eso lo que nos abocamos. Aprovechamos también la visita de ir a notificar a CESPA respecto de, ¿saben qué? Tenemos un convenio de colaboración en el que ustedes nos tienen que reportar ciertas cosas. Les hemos estado preguntando, no han respondido. Claro. Entonces le traigo el oficio para que usted me responda por qué está pasando esto. Claro. Entonces, porque también corresponde este buen relacionamiento y poder entender también en qué circunstancias se encuentra la cooperativa, claro, para poder también responder a las preguntas de nuestros consumidores. Claro. Ahora, también recibimos algunos reclamos por agua potable, pero son las menos, y algunos que otros con algunas tiendas de retail, que aprovecharon la gente de ir a hacer reclamos de otros tipos, pero también relacionados con el consumo, por cierto. Perfecto. Así que, y lo tuvimos que hacer porque además tampoco tenemos un convenio, el alcalde estamos ahí esperando que nos pueda firmar el convenio de colaboración para que la municipalidad en el fondo también pueda recibir. Claro. La municipalidad, teniendo un convenio de colaboración con CERNAC, son receptoras de ¿cómo se llama?, de denuncias por infracciones a la posible o eventuales infracciones a la ley del consumidor. Mira. ¿Sí? Finalmente, Seremi, ¿cómo se viene este 2024? Se viene, esperamos bien. Esperamos porque además tú sabes que la economía, y como todo en general, es como muy líquido. Sí. Entonces, dependemos de tantos factores y además porque todo hay que mirarlo con la responsabilidad que conlleva. Los datos se observan, si bien son buenos ahora, pero hay que ver el proyectado y hay que ver cómo se ha comportado durante los últimos 12 meses, que es más o menos lo que siempre para modelar cómo va a ir el año lo ve el Banco Central, no el IPOM así lo decía. Claro. Entonces yo siento que aquí lo bueno es que han hecho cosas que han permitido que se vaya estabilizando un poco nuestra economía y se augura que finalmente lleguemos a fines de año con un 3% de inflación y podríamos decir es el escenario más óptimo para poder seguirnos desarrollando en términos económicos. Y obviamente apuntamos a que todas las medidas que están relacionadas con los permisos vayan a dar como resultado finalmente que atraigamos mayor inversión. Claro. Y eso, obviamente, por toda lógica, va a tener un mejor escenario la economía. Eso nos mantiene ocupados y expectantes, pero no nos mantiene relajados, así como que, qué bueno, ya pasó. No, o sea, al contrario. Creo que es una responsabilidad aún mayor mantener estabilidad y obviamente quedar en observancia de lo que pasa en el entorno, porque nosotros nos afectamos por todo. Sí, pues. Bueno, que sea un muy buen 2024. Eso esperamos. Queremos agradecer su visita. Muchas gracias. A usted. Nos acompañó la Seremi de Economía, María Teresa Vélez, aquí en la entrevista en Antofagasta Televisión. Siga junto a nosotros.